Yo creo en un Dios vivo, amados del Padre. Creo en un Dios que desde su celestial y divina gracia sobre nosotros nos imparte de todo su buen propósito para nuestra vida. Como iglesia hemos visto infinidades de veces su gloria majestuosa viendo ser manifestada en nosotros. Hay una gloria eterna, hermanos, hay una gloria eterna a la cual serle fiel. Hay una causa eterna por la cual vivir. Nosotros no vivimos por causas terrenales, nosotros vivimos por propósitos eternos. Y cuando nosotros nos hemos concentrado en el Dios que te llama por la gracia de su excelencia, debemos inquirir en qué es lo que Dios está demandando de nosotros. Lo más probable es que esta mañana no pueda hablar todo lo que tenía contenido en este mensaje. Entiendo que el Espíritu del Señor hace como Él quiere. Recuerde esto, iglesia, recuerda esto. Lo que nosotros vivimos no es religión, lo que nosotros vivimos es vida. La vida de Cristo está en nosotros y no está contenida en un nombre. Nosotros le hemos puesto un nombre a la congregación por los protocolos que exige la sociedad. Tenemos un número, tenemos un registro, pero nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Todo lo que enseñamos no es de particular propiedad de ninguna institución de esta tierra. El cielo no tiene nombre. El cielo tiene un solo nombre, que es la familia del Dios viviente. La familia de donde toma nombre, toda familia en la tierra lo toma desde el cielo. Por lo tanto, cualquier nombre que nosotros tengamos en este momento, Casa de Pan, ese es un nombre para poder apelar a la distinción que hacemos en medio de una sociedad. Pero usted y yo somos hijos del Dios Altísimo, redimidos por el Padre Eterno, llamados a una causa eterna, al propósito por el cual Dios hizo todas las cosas, de los cuales tú eres la expresión de aquella gloria y aquella gracia, escogidos para esta grandeza. Yo en este día te exhorto a que la palabra de su gracia habite en ti con plenitud, que guardes con celo al extremo, guarda la santidad de la palabra vertida sobre tu corazón, sobre tu vida. Que Dios nos hable es glorioso, pero la responsabilidad de guardar cada palabra que Dios nos ha impartido es la responsabilidad que se nos va a imputar cada uno de los que estamos aquí. Los que estamos aquí viendo la gloria de Dios manifestada sobre personas, para que Dios manifieste sobre ellos estas grandezas y manifieste estas respuestas, estas resoluciones que nosotros necesitamos, porque nosotros necesitamos resolver cosas. El mundo necesita resolver cosas. Cuando usted llega a Cristo, viene con un manojo de situaciones que necesita resolver. El hecho de que Dios a usted le llame a su gloria y a su excelencia, el hecho de que Él le llame a su grandeza y a su magnificencia, y lo pone en un lugar donde va a comenzar a ser tratado y va a comenzar a ser limpiado y procesado por la palabra, limpiado por la sangre de Cristo, eso va a tomar tiempo. Eso va a tomar tiempo, eso no va a ser de un día a otro. Dios a usted le puede vertir de su presencia, de su gloria y de su gracia, pero ese es el comienzo de un largo camino de transformación. De un largo camino, un camino que a veces se va a tornar difícil, insostenible, de un camino que se va a tornar
casi imposible de sobrellevar. Pero los caminos del Señor son gloriosos. En eso quiero que tú reflexiones. No hay nada que en esta vida te pueda distraer, que te pueda dar réditos, beneficios y garantías más grandes que los caminos del Señor. Nosotros tenemos mucha gente que ha conocido las iglesias evangélicas, pero no ha conocido al Dios de la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros tenemos muchas visitas que van y vienen. Y usted no sabe en la responsabilidad que esas personas, por el simple hecho de haber pisado una iglesia, ustedes no saben la responsabilidad que se llevaron en pisar una iglesia. Eso les va a ser contado en el día que Cristo aparezca. Pero nosotros, los que hemos sido alcanzados y guardados para salvación, entendemos que no estamos aquí como turistas, que no hemos venido aquí como parias religiosos que andan de un lugar a otro. No, hemos venido a establecernos, a poner nuestra casa y hacer de la casa del Señor nuestra habitación, para que de ese lugar Dios también, de parte de nosotros y en nosotros, haga su habitación. Y en medio de un mundo que es tan transitorio, donde las decisiones son tan transitorias, son tan quebrantables, donde los compromisos que se asumen un día se quebrantan al otro día, nosotros estamos en un mundo demasiado desbalanceado. Y Dios a nosotros y en nosotros quiere forjar corazones estables, ¿no? Personas que sean confiables para la administración de esta grandeza de la gloria de Dios. Escuché hace unos años atrás a un hombre de origen judío, y él hablaba acerca que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios de ciclos. Es un Dios de ciclos, y Dios siempre vuelve al mismo lugar. Cada vez que hizo algo en el antiguo pacto, lo vuelve a hacer en este tiempo, pero de forma diferente, pero apelando al mismo principio. Escuchaba a este varón decir que lo que Dios comenzó de una manera lo va a terminar de la misma forma que lo comenzó. Y él explicaba que así como Dios había, de alguna manera, en Edén había comenzado con una familia, Dios va a terminar todo el proceso como una familia. Comenzó con una familia que falló en Edén, y el segundo Adán va a terminar con una familia que sí va a ser gloriosa y victoriosa, no como en Edén. Escuché también al doctor Sagui decir que de la misma forma que Dios había juzgado por medio de la justicia de Noé, había condenado al mundo en agua y lo sepultó en agua, en esta estación Dios también va a sepultar a la humanidad en agua, pero en el agua de su palabra. La palabra de Dios va a juzgar al mundo de la misma forma que el agua en la vida de las generaciones de Noé fueron juzgadas por el agua que va a juzgar la humanidad en este tiempo va a ser la palabra de Dios. Y todos van a ser sometidos a esa palabra de justicia. Y este es el tiempo. Este es el tiempo apremiante donde Dios está sacando y quitando todos los velos sobre los cuales veíamos oscuramente. Veíamos oscuramente. Hubieron años, amado, en que la palabra de Dios estuvo tan velada para nosotros. No la entendíamos en toda su dimensión, como hoy la entendemos. No quiero decir que lo hemos entendido todo. Nos queda mucho más por conocer. Pero el día de hoy, en esta estación presente, Dios ha abierto los ojos de nuestro entendimiento para llegar a comprender a las grandezas a las cuales Dios nos ha llamado. Grandezas que no pueden ser administradas por personas débiles, por personas que no son comprometidas. Grandezas admirables que no pueden ser administradas por corazones que son irrelevantes en cuanto al compromiso con la casa del Señor. Y cuando hablo con la casa del Señor, es que estoy hablando con tu corazón, que no eres responsable con tu casa, con el adorno de tu casa, más allá que esta casa visible.
con aquellos que les da lo mismo, de pronto leer o no leer, doblar su rodilla o no doblarla, congregarse con los santos o no congregarse, poner otras situaciones y otras responsabilidades por sobre las responsabilidades que nosotros tenemos para con Dios. Entonces las promesas de Dios para nosotros, tienen una intencionalidad gloriosa. Cuando Dios a ti te habla una palabra, y yo recuerdo en mi corazón cada palabra vertida en mi corazón, cada exhortación profética que se declaró sobre mi vida, yo siendo muy joven, abracé cada una de esas palabras, pero cada una de esas palabras es una responsabilidad que me imputa a mí buscar cada día cómo agradar más y más la causa a la cual Dios me ha llamado a administrar. Entonces usted y yo entramos en este trabajo, entramos en esta asignación gubernamental, que es el reino de Dios. Y el que fue llamado ya tiene la gran responsabilidad que fue llamado. Ya fuimos llamados. El ser llamado ya es una responsabilidad. El que vuelvas atrás es la responsabilidad que van a tener todos aquellos que se volvieron atrás de un llamado tan glorioso y sublime como es el de representar la causa eterna en esta tierra. Entonces, amado, algunas personas pensarán, y esta mañana quiero apelar a tu atención, ya el Espíritu del Señor nos ha ministrado profundamente en el Espíritu. Y yo clamaba ahí para que el Señor nos ministrara, porque esta palabra que quiero exhortarte en esta mañana apela a la intelectualidad de tu conocimiento que debes tener del Señor y a lo que Dios te ha llamado a administrar. Quiero que pongas atención, ¿cuál es el llamamiento que tú tienes? ¿De qué está hecho este llamamiento? ¿Qué Dios quiso compartirte con su llamado? ¿Por qué Él lo hizo? ¿Por qué Él, siendo tan sublime, puro, sin pecado, sin mancha, llama a hombres y mujeres llenos de mancha, pecado, de inmundicia, la que cargábamos cada uno de nosotros antes de ser redimidos? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios nos llama a esto? ¿Por qué en medio de la congregación de los santos, porque en medio de los que nos congregamos en este lugar, como el día de hoy, la palabra de Dios se vuelve tan relativa y no se vuelve tan determinante? ¿Por qué es relativo algo que es tan determinante? Algo que es tan glorioso, algo que es tan divino, algo que es tan transformador. ¿Por qué en nuestras manos se vuelve tan irrelevante cuando es tan relevante su palabra? Y te pongo este ejemplo. Dios cuando creó, cuando Él habló, cuando Él exhortó a la creación obedeció inmediatamente y se sujetó al protocolo de sus directrices. Pero cuando Dios nos habla a nosotros, hay que ver que Dios es puesto a prueba en su paciencia. Porque la Biblia dice que Dios, el castigo sobre la humanidad lo sujetó en su paciencia. Él fue paciente con la humanidad hasta que llegó un asta. Por eso puse el ejemplo de Noé. En Noé hay un asta donde Dios ya dijo, la tierra está contaminada en su totalidad. Y se levantó un hombre lleno de justicia. Se levantó un hombre lleno de justicia para poder juzgar al mundo. En este tiempo, de la misma forma que Dios levantó un hombre lleno de justicia para juzgar al mundo, Dios tiene que levantar a su iglesia llena de justicia para que este mundo sea nuevamente pasado sobre ese mismo portal de justicia. Va a tener que ser llamado, el mundo va a ser llamado a dar cuenta, a dar rigurosa cuenta de cómo ha administrado la elección divina. Entonces, el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 9, ahí vamos a tener la lectura, dice lo siguiente, algo que es determinante para nuestra vida. Él declara y dice, mas vosotros, dice, sois linaje escogido. Note las palabras que el Señor usa. Real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usa 4 paralelismos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por qué Dios repite 4 veces las mismas cosas? Porque Él dice lo mismo, porque está apelando a un mismo llamado. Está tratando de convencernos de la magnitud a lo que estamos siendo llamados. Dios, en su infinito amor, nos ha querido compartir de su brillante naturaleza y admirable esencia, con el firme propósito de que seamos luz a los que andan en tiniebla. Dios no nos está llamando para que nos refugiemos al alero de su luz solamente. Nos está llamando para ser portadores de su brillante naturaleza en medio de un mundo que le rechaza y desprecia. Dios, para dar a conocer la magnitud de su elección, comunica a través de un lenguaje real y gubernamental, para que sea dimensionado en su justa medida los niveles de responsabilidad depositados sobre los escogidos que Él llamó. Mire, una persona puede ser llamada por Dios y se puede dar la media vuelta e irse y nunca más pisar una iglesia. Pero usted sabe lo riguroso que va a ser Dios con esa persona cuando tenga que presentarse, porque todos, ricos, pobres, grandes, pequeños, viejos y jóvenes, tendremos que estar delante del Señor, unos para ser llevados a la eterna compañía del Padre y toda su corte, pero van a haber otros que le van a ver, esa va a ser la última vez que le verán y no le verán nunca más. Lo que la palabra de Dios contempla es que todo el mundo verá a Dios, pero algunos lo verán solamente en esa oportunidad para nunca más observarles. Pero nosotros, los que hemos escogido esta causa, como la causa de nuestra vida, hemos abrazado esto como algo eterno y lo hemos abrazado con el fin de no soltarnos jamás de aquello que Dios nos ha llamado. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde el que sirve a Dios va a ser conocido como un hijo establecido, empoderado, lleno de gracia y de verdad, de la misma forma que Cristo. Primera de Pedro capítulo 2:9 contiene paralelismos que son muy buenos que analicemos a la luz de la exégesis de lo que significa este texto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Sin excepción alguna aquí, todos estábamos en tinieblas. Dígame. Usted estaba en tinieblas, ¿cierto? Todos, sin excepción alguna. Y qué bueno que estemos en acuerdo en aquello. Porque si hay algo en lo cual tenemos que estar de acuerdo, es que todos nosotros estábamos enajenados de Dios, perdidos, apartados, profundamente apartados. Dios se ha dado a conocer a través de su iglesia, a través de su pueblo, cada uno de nosotros. Tú estás aquí, Dios agendó este día para que tú estuvieras aquí. Precisamente este día Dios lo agendó para que tú escucharas acerca de esta elección. Dios para dar a conocer esta magnitud usa palabras que no están escogidas al azar. De hecho, Pedro no las escoge. Es la inspiración del Espíritu en él, manifestando a lo que hemos sido llamados. Aquí hay palabras con profundos significados que son determinantes en cuanto a nuestra elección
y a la vocación con la cual fuimos escogidos y llamados a esta verdad eterna. Yo no pierdo de vista y cada día trato cada día de alimentar mi ser interior. En meditar como meditaba David, como él meditaba acerca de la grandeza que estaba depositada sobre él. David habla de las generaciones. Y usted sabe que Jesucristo vino del linaje de David, se creía que venía de ahí, y así lo dice la historia. Y el linaje para los judíos, el linaje era determinante. Por eso el apóstol Pedro usa esta palabra. Más vosotros sois linaje escogido. La palabra linaje en la Biblia se usa la palabra genos y significa familia, clase, género o natural. Genos. O sea, cuando Dios a ti te escoge y Él dice, más vosotros sois linaje, está hablando familia. Tú eres parte de una familia, de parientes, de clase, de un género, de los naturales de. Pero también hay otra acepción que es de raza. Por eso nosotros, yo hace un tiempo atrás escuché a un ministro que hablaba de que el hombre creado según Dios es una nueva raza, una raza angelical, ¿no? Una raza celestial, que viene desde otro lugar, desde otra esfera, desde otra atmósfera. Por eso el apóstol usa la palabra linaje. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que nunca más vamos a volver a ser las personas que éramos antes. Y qué bueno, ¿eh? Dígame. Qué bueno que no vamos a volver a ser lo que éramos. Gloria a Dios. Porque no vamos a volver a ser lo que éramos. Somos un nuevo linaje. El apóstol cuando hace esta observación en el verso 9, los primeros versos de este capítulo, apela a un mensaje él comienza este texto hablando acerca de lo que éramos, de cómo andábamos y de dónde veníamos. Y él dice, comienza en el capítulo 2, verso 9, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo. Vosotros también como piedras vivas, primero habla de él como piedra viva y después de nosotros como piedras vivas. Mire a lo que hemos sido escogidos. Él es una piedra desechada, la piedra que edificaron los edificadores. Y después dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Me gusta esa palabra a mí, ¿no? Cuando de Cristo se habla de esa manera, Él es precioso, ¿no? Si Él es piedra, y Él también a nosotros nos llama piedras, si Él es precioso, nosotros también somos preciosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, alegres, usted también es precioso. Aunque solamente lo diga por fe, mire para el lado, digan, por pura fe digo que eres precioso. Pero dígalo con convicción, dígale, eres precioso. En la fe de Jesucristo eres precioso, eres preciosa. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Y ahí comienza con el discurso del verso 9 y dice, más vosotros, más nosotros. Más vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Linaje entonces es la palabra geno, significa familia, pariente, género natural. Y Pablo dice en Efesios capítulo 3, 15, dice,
Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿no? Tú y yo estábamos concebidos, dice la Biblia, que tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios había destinado que tú fueras parte de esta familia. O sea, tú no estás aquí porque tú dijiste un día decidir a la iglesia. No, el llamado del Espíritu de Dios sobre tu corazón te llamó al lugar donde tú pertenecías, la familia de Dios. Amén. Dice, y por esta causa el apóstol dice que dobla su rodilla, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hoy tú puedes ilustrar en tu vida por qué tú eres parte de esta familia. Una familia no tan solamente tiene un linaje, una familia tiene un comportamiento, tiene un estándar, una familia tiene paralelismos entre ellos, comportamientos que se parecen, son personas que ilustran una misma conducta, se mueven, gestos, palabras. Nosotros somos parte de esa familia. Somos parte de esa familia que es representativa sobre la tierra. Y cuando usa la palabra real sacerdocio, porque ya somos parte de esta familia, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nosotros los padres, los que somos padres, voy a dar una explicación con respecto a nuestros hijos. Tú que eres parte de esta familia, de este linaje, tus hijos que son parte de tu linaje, ¿no? Aquellos que aún no están aquí, lo único que yo te pido que tú, cada vez que les hables a ellos, háblales como parte de la familia, no como que no son parte de la familia. Porque si son de tu linaje, están donde tu linaje está, aunque ellos no estén presentes todavía. Amén. Tú tienes que operar en fe, tienes que operar en esa convicción de lo que el linaje te da como pertenencia, ¿no? Un padre es representativo. Y tú como padre, como madre, tienes que ser representativo de los que no están aquí. Así que cada vez que los trates a tus hijos, trátalos como que están presentes, aunque no lo estén en este lugar. Amén. Eso es ejercer autoridad sobre los linajes que están determinados en nuestras generaciones por las promesas de Dios. Yo recuerdo cuando mis niños, cuando ellos estaban muy pequeños, ¿cierto? Habían algunos que no querían ir en algún momento a la iglesia. Y en más de alguna oportunidad uno de ellos me dijo, papá, tú eres el pastor, yo no. Y claro, estaba bien que me dijeran, tú eres el pastor, yo no. Pero yo le decía, pero tú eres mi hijo. Y donde está el pastor y tu padre, ahí tienes que estar tú. Así que no le quedaba otra. Pero eso también en alguna medida los movió y los estableció en el mismo lugar y ambiente donde ese linaje tenía esa representación. Amén. Así que afírmate de estas verdades. Real sacerdocio significa, cuando habla de real sacerdocio, significa desempeño sacerdotal soberano. Real sacerdocio. Dios te ha llamado a un desempeño sacerdotal soberano. Segunda explicación, del rey en naturaleza y en ejercicio. Por eso usa la palabra real sacerdocio. Dos explicaciones. Desempeño sacerdotal soberano del rey en naturaleza y en ejercicio. Lo primero está asociado con la ofrenda de sacrificios espirituales. Y lo segundo, con la dignidad regia de proclamar la excelencia del Señor Jesucristo. Amado, tú y yo, como sacerdotes, como linaje escogido, somos llevados a un mundo que necesita hombres y mujeres que ejerzan sacerdocio. ¿Cómo tú ejerces sacerdocio? En medio de un mundo que no le gusta el sacerdocio. Escuchan la palabra sacerdote o pastor y hay algunas personas que les puede dar euticaria. No importa, aún en esos lugares tú tienes que ejercer tu sacerdocio. ¿Cómo tú ejerces sacerdocio? Autoridad en el llamamiento que tienes, real sacerdocio, ejercerlo en el lugar donde no hay nadie, donde tú eres la representación de ese sacerdocio. Por eso aquí la explicación dice que se tiene que ejercer desde la perspectiva de la naturaleza y del desempeño sacerdotal soberano. Tu llamamiento es un llamamiento soberano, te lo hizo Dios. Y desde esa perspectiva tú no tienes que tener temor de ejercerlo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios.
Todas esos paralelismos tienen un solo fin, de que tú ejerzas soberanamente, porque el que te envía es el soberano. Por eso nosotros podemos entender que cuando un embajador es enviado a un lugar, como el embajador es enviado por un soberano de una nación, tiene todas las atribuciones para representarlo en la naturaleza de ese país que lo envió. Amén. Así que si tu llamamiento es soberano, celestial, y tiene toda esta magnitud, no tienes por qué andar por debajo de los estándares de aquel que te envió. Amén. ¿Entendiste lo que te dije? No tienes que andar por debajo de los estándares de aquel que te envió a representarlo como soberano. Esto es serio. Esto es serio. ¿Por qué? Porque no te digo que tú andes con arrogancia. Anda con la prestancia de alguien que ha sido enviado en forma gubernamental. Tú eres una persona que tiene gobierno. Tú tienes que comportarte como una persona que tiene gobierno. No con arrogancia. Tú tienes que presentarte como una persona con autoridad. Ser arrogante es una cosa y tener autoridad es otra. Son dos cosas totalmente diferentes. Parecen similares, pero no lo son. Lo primero entonces está asociado a la ofrenda de sacrificios espirituales. Cada sacerdote va a tener que hacer sacrificios rigurosos para poder ejercer sacerdocio. Nosotros tenemos que presentar. El apóstol decía en la lectura que yo recién le leí. Sacrificios espirituales. Nosotros vamos a tener que ejercer sacrificios espirituales en medio de nuestra asignación. ¿Tú crees que para Cristo no era fácil ejercer sobre una nación dura de cabeza, contumaz, rebelde? Era difícil para él ejercer en un ambiente tan hostil, con tanto rechazo. Ahí es donde nosotros tenemos que ejercer esta soberanía. Adquirido, para la palabra adquirido, se usa, el significado es preservado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, es preservado. En otra versión se usa la palabra electo, ¿no? Y se usa en el griego es peripoiesis, que significa adquisición o ganancia de algo. Mire, amado, si tú haces una lectura sencilla, yo no sé qué ganó el Señor conmigo, yo gané con Él. Yo no sé qué ganó contigo. Yo no sé qué ganó conmigo, pero yo sí que gané con Él. Pero aún así, Dios en la dignidad de su elección, cuando a ti te rescata, te llama, te hace este llamamiento, Él gana algo contigo que solamente Él sabe. Por eso yo creo tanto en las asignaciones, hermano. Mire, si había algún problema que yo tenía cuando era joven, era que la falta de identidad a uno lo que le provoca son los miedos de los que son más virtuosos. Voy a volver a repetir eso. Si había algo que a mí me consumía y que me preocupaba cuando yo era joven, era sentirme menoscabado ante la virtuosidad de otras personas, de que otras personas me sobrepasaran con su gracia, con su talento, con su prestancia, con su personalidad. Era algo que me preocupaba, hermano. Pero cuando yo leí y entendí, esta fue una de las primeras lecturas que yo me aprendí de memoria. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ese fue uno de los primeros textos que yo me aprendí. Porque entendí que ese texto a mí me daba una identidad tremenda en medio de un mundo que tenía clara su identidad en lo que poseía, en lo que tenía, en lo que había logrado y alcanzado. Pero mi identidad está en lo que Él alcanzó por mí. Entonces esa grandeza ya no tiene arrogancia humana, sino que tiene una elección divina. No tiene que ver con lo que yo he alcanzado, tiene que ver con el que a mí me alcanzó para esto. Por eso es determinante que nosotros entendamos a qué hemos sido llamados, a qué tú fuiste llamado. Adquirido, entonces preservado. Amado, esta palabra tiene tanta relevancia para mí, preservado. ¿Por qué? Porque yo, cuando me acuerdo de mi crecimiento en el lugar donde yo nací, hermano, yo nací en un ambiente muy hostil.
crítico, yo pude haber sido cualquier persona, menos un pastor. O sea, en el lugar donde yo crecí, me desenvolví y emergí como joven, yo podría haber sido cualquier persona. La que se le venga a la mente, yo pude haber sido. Menos un pastor. Por eso esta palabra cuando dice adquirido, es que yo fui preservado en un ambiente crítico y hostil. Amado, los tiempos que vamos a vivir son críticos, pero tú has sido preservado para este tiempo. Tú has sido empoderado, guardado, protegido, sustentado, cobijado, escondido para este tiempo. Este es el tiempo, amado. Recuerda, la vida en Cristo es la vida de la creación es cíclica. Vamos a volver al mismo punto. Así como vamos a volver al mismo punto de Noé, que Dios va a juzgar a la tierra por agua, pero por el agua de la palabra de Dios. Viene el tiempo cíclico de cuando las naciones van a ser esclavas de los sistemas. Escucha bien aquí, porque te quiero llevar hacia esto. El mundo va a ser esclavo de los sistemas, pero Dios va a levantar sus Danieles, sus Sadrach, sus Mesach, Abednego, que van a hacer la diferencia en mundos críticos y donde otros se postulaban para administrar los grandes recursos, las grandes y poderosas empresas que van a manejar el mundo, como lo fue Daniel en Babilonia. Dios va a levantar hombres, jóvenes. No me cabe la menor duda que la palabra de Joel se va a cumplir en nuestros jóvenes. Yo siento no haber sido joven para haber estado ahí, pero van a estar mis generaciones. No, aunque me siento joven, pero la gente me va a mirar y me dice, sí, a mí no me interesa que usted se sienta joven, yo quiero jóvenes. El sistema va a decir, queremos jóvenes. Porque usted vea el sistema de Babilonia se va a volver a levantar, va a volver a emerger. Por eso la Biblia habla de que en el tiempo postrero Babilonia va a emerger. ¿Y por qué va a emerger? Con el mismo espíritu. Pero así como Babilonia va a emerger, los Danieles van a emerger. Aquellos jóvenes que se levantaron como estandarte, como luminarias de Dios, se van a levantar. Por eso, amado, es riguroso que tú sepas a qué estás siendo llamado. Lo tuyo es un sacerdocio real, lo tuyo es un sacerdocio santo. Tú eres un pueblo santo, un linaje escogido. Has sido adquirido, preservado, no te olvides de esa palabra. Adquirido es porque fuimos preservados para este tiempo. Por eso tengo tanta esperanza, amado, de que tú como padre, por favor, alíñate al propósito eterno. Alíñate a la causa eterna. Nada de lo que tú hagas es irrelevante en tus hijos. Todo lo que tú hagas es relevante como ejemplo, como modelo, como diseño, como estructura, como parámetro, como paradigma. Míralo como tú lo quieras. Todo lo que tú hagas es la inspiración que tú le vas a imprimir a aquellos que te están observando y te están mirando. Por eso, amado, yo te estuve diciendo, este año no va a ser un año tan bueno, pero para nosotros va a brillar su gloria. O sea, a nosotros no nos interesa que el sistema esté mal. Nosotros estamos bajo otros parámetros. Por favor, métetelo en la cabeza, por favor. En tu espíritu, por favor. No digas, oh, que está mala la cosa. Hoy que está malo el trabajo. Por favor, saca esas palabras de tu boca. Tú no estás gobernado por una economía terrenal. Tú estás gobernado por una economía del cielo celestial. Tú eres un peregrino en esta tierra. Tú eres un enviado del cielo a establecer parámetros del reino de Dios. Tu vocabulario tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que la atmósfera sobre la cual tú te desenvuelves sea impactada por tu vocabulario. Porque tú vas a tener una opresión del sistema. Porque a ti te van a decir, tú eres, oye, aquí todo esto se está cayendo a pedazos y tú eres el único que dice que le va bien y que todo va a estar bien. Claro, porque tú ahí le vas a decir, claro, porque yo estoy establecido, yo estoy parametrado, yo estoy gobernado, yo estoy dirigido, sustentado por una economía celestial, no terrenal. Pero, amado, esto tiene que ver con acciones concretas. No se trata solamente de creer, se trata de actuar. Se trata de ejercer. Pueblo adquirido, preservado. Otra versión usa la palabra electo. Entonces, de acuerdo a esto, hermano, no somos cualquier persona.
Aunque vivimos en medio de todas ellas, nos distinguimos de los demás por la forma en la cual nos conducimos, actuamos, ejercemos, nos movemos, ejemplificamos. Por tal razón, Pedro nos declara y dice que somos un pueblo santo. Y esta palabra santo, ya lo sabemos, está asociada a que tenemos exclusividad de parte de Dios. Cuando Dios te dice que tú eres un pueblo santo, te está diciendo tú eres de mi exclusiva representación. A eso significa, ¿no? Antes se nos hablaba de santidad de otro parámetro, que no podíamos tocar nada, que no podíamos hacer nada, que no podíamos moverlo, que no podíamos... No tiene que ver con eso. La santidad tiene que ver con que tú eres un hombre y una mujer de uso exclusivo del reino de Dios. O sea, tú lo único que tienes que hacer es manifestar su gloria, gracia y reino. Para eso tú estás. El apóstol Pedro nos da a entender que Dios nos ha escogido como sus dignatarios. Me gusta esa palabra. Vienen unos dignatarios del extranjero y van a tener reuniones con el presidente. Dios a nosotros nos ha escogido como dignatarios, representantes en altísimas funciones espirituales. Haciendo la observación en mi espíritu, amado, en mi espíritu yo percibo, amado, que hay gente nueva en esta iglesia que va a ser posicionada por sobre gente que lleva muchos años aquí. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la mejor forma de Dios dar una lección a alguien es honrando a aquel que le ha honrado con rapidez, aquel que le ha dado honra con generosidad de su tiempo, de todo lo que Él representa y es. Porque usted sabe que la obediencia tardía a los ojos de Dios es desobediencia. Y esto se lo digo a los jóvenes, a los que tienen a sus padres aquí. Tú, por tus padres, no vas a ser bendecido. Vas a ser protegido, que es otra cosa. Pero los privilegios de la elección de Dios están sobre aquellos que han decidido, por sobre el ejemplo de sus padres, haya sido este bueno o malo, ejercer el llamamiento que Dios les ha dado. Por eso Dios es directo, hermano. Dios guarda las generaciones por el ejemplo de los padres. Pero las bendiciones te van a llegar de acuerdo a tu compromiso. Por eso la Biblia dice, por eso la Biblia determinó en Oseas, capítulo 6. Oseas determinó en Oseas capítulo 4, verso 6, cuando él dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. No porque no había, es porque faltó. A mucha gente le falta reactivarse, le falta comprometerse más, no es que no estás, necesitas hacer más ajustes para que Dios pueda darte toda la grandeza que está contenida para ti. No es que no la tienes, está ahí. Y dice, porque le faltó conocimiento, por cuánto desechaste el conocimiento, por cuánto lo tuviste en poco. Dice, yo te echaré del sacerdocio. Al hombre lo echa de su sacerdocio, que es lo que estamos hablando hoy. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Esto es grave, hermano. El sacerdocio, el real sacerdocio que nosotros tenemos que ejercerlo desde la soberanía del que nos ha llamado. El anuncio de este evangelio, entonces, nos mueve a que no debe haber nada en nosotros, nada, absolutamente nada, que no esté bajo el gobierno de ese sacerdocio, pero bien ejercido. La Biblia dice que Dios nos ha llamado para anunciar, y la palabra anunciar se usa la palabra exángelo con X, exángelo, y significa decir fuera, proclamar por todas partes, publicar totalmente. Indica una proclama exhaustiva
aquello que tiene que hacerse a fondo. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Mire, ahí lo que sucedió, ¿qué fue lo que sucedió ahí? No hubo una búsqueda a fondo, no hubo un conocimiento a fondo, no hubo esto. Y lo que Dios exige es esto. Para anunciar, cuando Dios te llama a ti a anunciar, nada puede quedar en tu vida que no anuncie el mensaje de aquel que te ha llamado. Por eso nosotros somos santos. Nada está dividido en nosotros. Nuestra vida está totalmente dictaminada para ser la expresión de Dios donde Dios nos ha mandado. Amado, así como nuestra generación está viviendo un tiempo muy hermoso, es un tiempo muy peligroso. ¿Sabes por qué? Por las grandes asignaciones que nuestros jóvenes tendrán. Dios los guarde de poner los ojos en la opulencia y en todo aquello que les pueda nutrir. Porque ese va a ser el peligro para nuestros jóvenes. Ese va a ser el peligro para nuestros jóvenes de este tiempo. ¿Cuál va a ser el peligro? Que al verse llenos de recursos, al verse bendecidos, al verse plenos, se distraigan de lo más vital y elemental, que es honrar con su tiempo a Dios. Porque cuando tú tienes recursos, tienes tiempo para ir donde antes no podías. Estar donde antes no podías. Eso no quiere decir que no tengas que estar, que no tengas que viajar, que no tengas que de pronto tomarte tus vacaciones. Eso es legítimo para cualquier persona y necesario. El tema es que cuando tú te pasas la vida disfrutando de los bienes que Dios te dio para poder invertirlos en medio de su reino. Mira lo que hace Daniel. La Biblia dice que cuando el hijo llamado Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, vio una mano, porque había una sentencia para Belsasar. Eso aparece en Daniel capítulo 6, 7 y 8. Voy a parafrasear. Dice que ve una mano porque la justicia de Dios vino sobre Belsasar. Y dice la palabra de Dios que él se turbó en su corazón y no hubo adivino que pudo declararle el mensaje, la escritura, el enigma que había ahí. Y dice que llamaron a Daniel y se acordaron de Daniel. Y la esposa de Belsasar le dice: amado, hay uno de los cautivos de Judá, llamado Daniel, en el cual habita el espíritu de los dioses. Amado, mira, nuestros hijos van a sufrir en este mundo, pero por la gracia, por la sabiduría que hay en ellos, ellos no van a ser olvidados. Ellos van a poder ser relegados, pero cuando vengan las situaciones críticas que tienen que tener solución, se van a acordar de nuestros hijos llenos de sabiduría, de entendimiento, de incorruptibilidad. Ahí se van a acordar de ellos. Por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que donde quiera que se desenvuelvan, el lugar donde están no define quiénes ellos son. Lo que define quiénes ellos son es lo que está dentro de ellos. Sea que ellos estén en una oficina, sea que ellos estén en un alto cargo gubernamental, donde quiera que estén, lo que a ellos los determina es lo que habita dentro de ellos. Y dice la palabra del Señor que cuando llamaron a Daniel, Belsasar le dice: si tú me descifras este enigma, te voy a hacer tercero del reino, te voy a dar la mitad de mis bienes. Y Daniel, como era un hombre sano en su corazón, era un hombre limpio y puro en su asignación, él le dice: tus dones y tus regalos, dáselos a otro. Nosotros tenemos que tener gente y tenemos que tener jóvenes en este tiempo presente. Cuando vivan estas situaciones, tengan clara la asignación que tienen. Por eso la asignación se trata de esto. Anunciar, pública, indica una proclama exhaustiva, aquello que tiene que hacerse a fondo. Por favor, todos los que hemos entrado en esta materia sacerdotal, debemos hacer nuestro trabajo a fondo, acabado, no a medias. El anuncio de este evangelio entonces nos mueve, de acuerdo a esta palabra, nos mueve a que no debe haber nada en nuestra vida que no sea dirigido, gobernado, decidido por la palabra de Jesucristo y sus apóstoles. Cada consejo debe ser observado, practicado, para que a la luz de esa palabra aplicada a nuestro diario vivir, esa misma palabra sea admirable e imitada en ti. A eso nos ha llamado el Señor en este tiempo. Nos ha llamado a proclamar las virtudes
Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes. ¿Qué significa virtudes? Se usa la palabra arete. Yo se lo enseñé hace un tiempo atrás, pero lo voy a volver a enseñar. Se usa la palabra arete, tal cual los aretes de las damas. Arete. Y significa excelencia. Cuando Dios a ti te ha llamado de las tinieblas a su excelencia. A su excelencia. Dios es excelente en todo lo que Él hace. Yo estuve mirando algunas fotos de hace 20 años atrás y en verdad que Dios a uno lo renueva, hermano. La palabra a uno lo renueva, sí, eso es cierto. Usted sabe que cuando Dios a nosotros nos rescata, nos ha rescatado desgastados, fracturados, vencidos, derrotados, deformados, mal formados. Pero al poco andar, la belleza del precioso Salvador se comienza a manifestar en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, aunque lo diga solamente por fe, amado, dígalo. Yo soy un hombre con identidad, hermano, y usted a lo mejor dirá de mí, el pastor es medio pasado revoluciones, ¿no? Si yo no me siento joven, nadie me va a decir que yo soy joven. Yo tengo que verme en el espejo y decir, qué joven estás, Manuel. Qué joven, qué vital estás. Porque yo entiendo que la excelencia de Dios afecta lo que ha sido destruido. Dios nos ha llamado a una excelencia. Y la excelencia tiene que verse en el ejercicio tuyo. Por eso el ejercicio sacerdotal tiene que ver con que fuiste llamado de las tinieblas a las virtudes gloriosas de quien es Él. Y virtudes significa entonces excelencia en el llamado sacerdotal. Excelencia en el ejercicio de la fe. Denota propiamente todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona o cosa. De ahí eminencia intrínseca, bondad sobre todas las cosas. Mire, los que hemos sido llamados de las tinieblas a las virtudes de esta gloria, tú nada lo haces sin excelencia. Por eso la semana pasada cuando nosotros celebramos la mesa, esta mesa estaba vestida de excelencia, hermano. Nosotros no podemos, amados, nosotros no podemos en medio de la celebración que nosotros hacemos, de lo que Dios nos ha sacado, de la mediocridad de la cual nosotros hemos salido, hermano, no podemos manifestar sino excelencia hoy en día. Por eso Dios te ha llamado, por eso cuando nosotros vestimos nuestra mesa en este lugar, la vestimos de la excelencia, de la abundancia, de la generosidad de nuestro Padre sobre nosotros. Por eso cada vez que tú vienes a reunirte con los santos, tú tienes que venir excelente, bien arregladito, pintadita, bien arregladita. Bueno, hay algunos que hoy ya se pintan para que estamos con cosas y hay algunos que por ahí hasta se cortan la ceja y todo eso. Bueno, todo lo que sea para hermosearte está bien. Mientras no sobrepase el egocentrismo exacerbado, todo está bien. Arreglémonos, veámonos hermosos. Hay algunos que no tenemos que hacer uso de nada, gracias al Señor. Porque bueno, tratamos de cuidarnos lo que podemos. Y no es que a ti, hermano, cuando Dios te llama a estas virtudes gloriosas, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes, no es que a ti y a mí nos fascina cuando ponen excelencia en el servicio que nos dan. Cuando son excelentes contigo y tú dices, gracias hermano, gracias hermana. Y esa excelencia tiene que brotar de ti. Tiene que brotar. Es Cristo expresándose acerca de lo que Él representa en ti. Porque tú crees que Él, poco tiempo antes de partir, dice que le lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué tenía que hacerlo? ¿Quería hacer una muestra de su humildad? No. Es que Dios es excelente. Dios en su excelencia, el Padre en su excelencia nos envió a su Hijo, lo mejor, lo más excelente que el cielo tenía, virtudes. ¿Qué es lo que tú haces? Cuando anuncias, cuando tú eres una persona y yo soy una persona rescatada de las tinieblas, ¿cuál es la excelencia que tú muestras? Nosotros hemos sido llamados a un real sacerdocio, amado. No podemos hacer las cosas a medias. Estamos en un tiempo donde la gente que nos llame, la gente que ponga sus ojos en nosotros va a ver
determinantemente nuestro servicio. Va a ver determinantemente cómo nosotros actuamos, cómo servimos, cómo nos conducimos en nuestra asignación terrenal. Si tú en lo natural no puedes conducirte con honor y con excelencia, no lo podrás hacer en lo espiritual tampoco. Si lo uno es resultado de lo otro. Pablo, y de acuerdo a esto, Pablo nos enseña, no poniéndose de acuerdo, porque Pablo nos habla en Filipenses acerca de cómo tiene que ser la virtud que tiene que ser mostrada, evidenciada en ti. El apóstol Pedro lo pone como una característica determinante. Tú has sido llamado de las tinieblas a las virtudes, de la maldad, de la oscuridad, de la ignorancia, a la excelencia de lo más glorioso. Por eso hay personas que el evangelio no les gusta, hermano, porque tienen que transformarse entero. Por dentro y por fuera. El evangelio te ordena por dentro y por fuera. El evangelio comienza a ser una reforma interior para poder mostrarle exteriormente. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 8 lo siguiente. Ya estamos cerrando el mensaje. Pablo confirma el llamado que Jesucristo nos hace por su Espíritu. Y el apóstol Pedro nos conmina y nos dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo, porque en la excelencia, en lo virtuoso se esconde el todo de nuestra vida. Tú no puedes ser una persona en parte. Tú tienes que ser todo. Absolutamente todo. Por eso algunas personas fracasan. ¿No se ha dado cuenta usted de esas personas que le dicen a algunos jefes, pero jefe, usted no valora lo que yo hice? El jefe te va a decir, yo valoro lo que tú haces hoy, no lo que hiciste ayer. El hoy para mí importa. El hoy. ¿Cómo lo estás haciendo hoy? Porque cualquiera mujer podría reclamarle a su esposa, un esposo que no sea honorable, que no sea honroso, que no sea delicado, que no sea excelente. De pronto el esposo podría decirle, pero cuando me casé contigo era otra persona, era así, era así. Sí, pero ella le va a decir, a mí me interesa que tú seas hoy, como eras allá, multiplicado. Porque es fácil para un hombre mostrar la mejor faceta y después en el tiempo dejarla de lado. Nuestro Dios es un Dios productivo y multiplicador, amado. Si tú llegaste en una forma, tienes que ser multiplicado. Al poco andar, tú tienes que crecer. Tú tienes que fructificar. Tú tienes que incrementar tu vida. Dios no es estático con respecto a aquello. Y Pablo le dice, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay excelencia alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo que tienes que pensar tú? Todo lo que tú haces tiene que tener el ingrediente de la excelencia. Porque eso caracteriza al que te llamó. Eso caracteriza el sacerdocio que te fue delegado. Hermano, tú y yo somos sumo sacerdote igual que el sumo sacerdote que nos llamó. ¿Tú habías contemplado eso? La Biblia dice que los únicos que podían entrar al lugar santísimo, ¿quiénes eran? Los sumos sacerdotes. ¿Y dónde estamos nosotros ahora? En el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solamente entran los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote por excelencia te hizo sumo sacerdote. Esa es la grandeza del evangelio. Esa es la grandeza del llamamiento, hermano. Tú no estás llamado a ser una persona irrelevante. Tú estás llamado a ser una persona relevante en este mundo. ¿Lo creas o no? ¿Lo creas o no? Muchos cautivos llegaron a Babilonia. Pocos se expresaron con la grandeza de Daniel y sus amigos. Amado, nuestras iglesias van a estar llenas de gente. Pocos van a alcanzar los lugares que Dios tiene destinado para aquellos que son como Daniel y sus amigos. Esta palabra es para todos, pero el que la quiera tomar, el que quiera asirse de ella, el que quiera tomarla como un bastión,
es de su particular decisión. Según Pedro capítulo 2, 1, 5, confirma lo que Filipenses dice. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Me gustó esta frase. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros, cuando somos probados en nuestra fe, la excelencia se nos va. ¿Quieres que te hable con seriedad? Ahora, ya tuvimos la fiesta de las primicias, que la hacemos a la entrada del año, que es Cuando Dios, amado, nos muestra el ejemplo de la mujer que llevó las dos blanquitas, ¿te acuerdas? Esa mujer que fue al... ¿Cuánto fue lo que dio ella? ¿Con cuánto se quedó? ¿Con cuánto se quedó? Dígalo. Con nada. ¿Sabe lo que pasa? Que hay gente que no evalúa. Esas enseñanzas las pasan por alto. Por eso viven en pobreza, en miseria. Por eso viven moliéndose, se muelen el lomo trabajando. Porque ellos trabajan por sus ingresos. El Hijo de Dios trabaja para que Dios multiplique lo que Él nos da. Hay una gran diferencia. Cuando hay personas que a mí me dicen, pastores, que no puedo ir porque estoy trabajando, pero es el horario normal. No, lo que pasa es que quise hacer una hora extra porque necesito. Tú no necesitas hacer hora extra. Tú necesitas andar en los principios de Dios. Si tú andas en los principios de Dios, no vas a necesitar pelarte el lomo y ser como un esclavo en medio de Babilonia. Esto es Babilonia, y Babilonia no puede gobernar tu vida. Babilonia es un sistema que es quebrantado por el sistema divino. Cada fiesta que Dios estableció en su palabra, el principio de cada fiesta determinaba cuál iba a ser el corazón de su pueblo. Por eso el real sacerdocio, ¿qué es lo que hacía el real sacerdocio? El real sacerdocio, ¿qué es lo que hacía? Observaba todo lo que el pueblo traía como ofrenda al altar. ¿Se acuerdan en Malaquías cuando Dios le reclama a los sacerdotes y les dice, vosotros los sacerdotes que aceptasteis el sacrificio enfermo, el cordero enfermo, el ciego, el que venía fracturado, el que venía quebrado, vosotros ofrecisteis esa ofrenda en mi altar? Ojo, que Dios no le reclama al pueblo, le reclama a los sacerdotes que se la aceptaron. ¿Sabe cuál es el problema del sacerdocio, amado? Es cuando porque tú ahora eres sacerdote de tu vida, tú ejerces tu sacerdocio. Cuando tú vienes al altar con una ofrenda enferma, podrida, como esos sacrificios que llevaban, tú caes en la misma categoría que cayeron los sacerdotes en Malaquías. Ese es el problema de nosotros en este tiempo, amado. Tenemos un sacerdocio, pero no honramos con excelencia el sacerdocio. ¿Cómo tú vas a llevar este año tu sacerdocio? Este año tiene que iluminar. Este es el primer mes para nosotros. Este mes estamos hablando de cómo tú vas a enfrentar este año 2019. ¿Cómo va a ser tu excelencia? ¿Cómo tú vas a cargar el sacerdocio en tu vida? Nosotros te hemos comentado, junto a mi esposa, nosotros no toda la vida fuimos pastores. Tuvimos que ejercer, amado, fe en momentos críticos de nuestra vida. Críticos. Porque la fe está asociada a la virtud. Si tú tienes fe, pero no es virtuosa, y además de ser virtuosa no le añades conocimiento, esa fe va a ser una fe estática, sin fruto, infructífera, infértil. Yo recuerdo aquí, Pedro, que no está hoy día aquí. ¿Está Pedro? No está Pedrito. Recuerdo cuando estábamos ejerciendo nuestro pastorado en nuestra iglesia. Recuerdo que nosotros desde aquí, desde Placilla, nosotros bajábamos a Valparaíso, hermano, bajábamos con el dinero para abajo y no sabíamos cómo nos íbamos a devolver. Lo más probable que en otra instancia yo hubiera dicho, si tengo para ir y no tengo para volver, yo tenía que hacer dos cosas. O le decía al Señor, Señor, tú sabes que no puedo, y Dios me podía decir a mí, tú sabes que yo te puedo traer aunque no tengas dinero. Y entre esas dos cosas, di el paso de saber qué iba a hacer Dios conmigo. Amado, infinidad de veces bajamos a Valparaíso con nuestro dinero hacia abajo, no sabiendo cómo íbamos a volver. Y no era un solo pasaje, eran 6 pasajes. Solamente por nombrarte algo pequeño, algo a lo cual yo aprendí, amado,
yo aprendí que la fe tiene que ser ejercida desde la perspectiva de la honra que tú buscas de parte de Dios. Dios no te va a honrar más de lo que tú has honrado su palabra. La honra hacia Dios tiene que estar establecida por el ejercicio de tu fe. Por eso la Biblia dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. El conocimiento, ¿qué quiere decir el añadir conocimiento a la fe o ahí a la virtud? Y las tres cosas juntas. Es que si Dios te va a mover a ser excelente para ejercer fe, vas a tener que dar el paso de saber que vas a tener que enfrentar situaciones críticas en tu vida. Y este año, te vuelvo a repetir, no es un año auspicioso para las empresas. Es más, las empresas van a hacer recortes por todos lados. Pero no te preocupes, tú estás en un lugar que serás intocable, porque eres hijo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree, amado? Sí, este año va a ser así. Tú vas a ver cómo a tu alrededor todos fracasan y tú incrementas. Cómo negocios cierran a tu alrededor y tú tienes que ampliar el tuyo. ¿Cuántos lo creen eso? Amén, amado. Eso es así. Esa es la grandeza de Dios. Esa es la grandeza de Dios a la fidelidad que tú has puesto en el llamamiento que Él te ha dado. Termino y voy terminando con esto. No hay forma, amado, no hay forma de evitar que alguien por causa de tu excelencia termine siendo cuestionado por su mediocridad. Te voy a volver a repetir eso. No hay forma de evitar que alguien por causa de tu excelencia, de tu trabajo, de tu prolijidad, de tu dedicación, de tu sacrificio, termine siendo cuestionado por su mediocridad y falta de visión en hacer las cosas que se le encomienda. Mucha gente va a ser removida. ¿Por qué razón? Por la excelencia de tu ejemplo. Y eso tú. No porque tú vayas a afectar a alguien, tú vas a dejar de ser bueno. Haz las cosas buenas, haz las cosas bien, haz las cosas excelentes. Y los que no lo son, ayúdales a que sean excelentes como tú. Usa la excelencia, siempre usa la excelencia para mover a otros de lo estático de su vida. Dice Proverbio 4, verso 18 y 19, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Pero, ¿de quién? ¿De quién es? ¿Cuál es el distintivo? ¿Cuál es la demanda? Los justos. Esto no es para todos. La luz, dice más, la senda de los justos es como la luz de la aurora. O sea, tú vas a ir en crecimiento y en incremento cuando la justicia esté establecida en ti. Ese es el principio. Esto no es para todos. Esto es para los que andamos en justicia. Para los que andamos en honra. La justicia es todo aquello que Dios te manda. Honra, obediencia, excelencia, trabajo, sacrificio, honor, fe, ejercicio. Todo lo que demanda la justicia de Dios. Todo aquello que tú le imprimes a tu vida y que creces en ella, eso es justicia de Dios. Si Dios lo dice, es justicia. Si Dios dice algo, eso es justicia de Dios. Por eso la Biblia dice, busca el reino de Dios y... Cuando dice su justicia, son todas sus instrucciones. Todo lo que Él considera que es justo hacer, eso haz. Y tú vas a ver que vas a ser como la luz de la aurora. Vas a ser perfecto. Amén. Vas a ser perfecto. Hasta que el día es perfecto. Así vas a ser tú. Así voy a ser yo. Ese es el destino para nosotros. La luz de tus acciones expondrá las tinieblas de los hechos ajenos. La prudencia de tus palabras evidenciará la insensatez de los necios. Tú no necesitas apuntar a un necio. Habla como un sabio y la sabiduría va a exponer las tinieblas de tu alrededor. Tú no necesitas dañar a nadie. Solamente necesitas exponer la verdad que está en ti. ¿Por qué tú crees que a la imagen de Cristo los fariseos se exacerbaban? ¿Por qué? ¿Por qué se empezaban a conmover y lo perseguían? Porque la santidad y la gloria que había en él, a ellos les inquietaba, les daba cosa por dentro, ¿no? La luz de tus acciones expondrán las tinieblas de los hechos ajenos.
La prudencia de tus palabras evidenciará la insensatez de los necios. Eclesiastés capítulo 4, verso 4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Tú no vas a poder impedir esto. O sea, cuando tú trabajas en forma excelente, cuando tú eres una persona dedicada, el que está siendo ofendido puede hacer dos cosas: o crece al nivel de la sabiduría que está viendo, o la combate, o la destruye. En este mundo hay muy poca gente que desea alcanzar aquellos niveles de excelencia. Pero hay algunos que te van a sorprender en humildad y te van a decir: muéstrame cómo lo hiciste esto. Dime tú cómo lo haces esto. Entonces ahí tú tienes que tener ternura, tienes que tener generosidad, ahí tienes que tener dedicación, ser generoso con tu tiempo, ser generoso con muchas cosas. ¿Para qué? Para sacar de la mediocridad a otros y llevarlos a la excelencia en la cual tú vives. Ese es el real sacerdocio. Eso es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, llamar, aquí se usa la palabra kaleo. Y la palabra kaleo significa invitar, convocar, particularmente. Mire, escucha esta explicación. Esto es hermoso. Dice, significa llamar a alguien, invitar, convocar, particularmente del llamamiento divino, a participar de las bendiciones de la redención, la nomenclatura o vocación que se te quiere imprimir. Llamar en el sentido de poner un nombre en la voz pasiva, ser llamado por un nombre. Cuando yo leo esto, yo digo: Señor, o sea, qué tremenda dedicación tú pusiste en nuestro llamado. Amado, qué glorioso es el llamado que Dios nos ha hecho. O sea, amado, mira, yo no sé, de pronto cuando a ti de un trabajo te dicen, mira, estás calificando para un ascenso. Y uno dice: wow, ¿qué habrá pasado? Pero aquí tú estás llamando, aquí estás siendo llamado, tú estás siendo invitado. Me gusta la palabra invitar, convocar, porque esta convocación es para todos. Pero no todos la aceptan porque tiene una demanda tremenda. Este es un ejercicio en el cual todos pueden entrar, pero pocos podemos administrar. El que os llamó, el que ha sido entonces establecido en estos parámetros, ha sido establecido en la perfección de lo que Dios te ha dado. Me gusta lo que dice Santiago capítulo 1, verso 27. Cuando él dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Qué glorioso cuando alguien nos dice: oye, qué bien tú haces, qué perfecto tú haces esto. Tú lo único que tienes que decir ahí es: este es Dios en mí. O sea, cada vez que a ti alguien te destaca, cada vez que alguien te quiere promover a ciertos lugares, por favor, piensa dentro de ti: este es Dios. Este es Dios destacándome. Esto es Dios poniéndome en un sitial donde solamente Él me puede poner. Humanamente yo no puedo llegar a esto. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dice, el apóstol Pedro dice que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí dice: del Padre de las luces. O sea, todo lo que tú administras es luz celestial. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremenda asignación, amado, Dios nos ha dado. No, de pronto tú no, mientras yo te estoy exhortando, de pronto tú no vuelas y dices: wow, ¿hasta dónde será que Dios me va a llevar? ¿Cuáles son los lugares que yo recorreré? ¿Hasta dónde Dios llevará mis generaciones? Eso lo pienso yo. ¿Hacia dónde llegarán mis hijos? ¿Dónde llegarán mis nietos?
¿Dónde tendré al Santiaguito que hoy lo puedo tener en mis brazos en 20, 30 años más? ¿Dónde lo tendré? Lo tendré al otro lado del mundo, siendo notorio con las grandezas de Dios, administrada desde su asignación sacerdotal. No lo sé. Lo que sí sé es que estoy preparando mis generaciones para que esto sea posible. Debemos hacerlo, debemos decirle el valor que tiene esto. ¿Cómo vamos a administrar la vida de nuestras jóvenes, de nuestras princesas, que son potencialmente mujeres que van a cargar semillas divinas para esta estación? Todos esos vientres de nuestras niñas aquí que van a contener, y tenemos que orar por todos esos esposos que van a llegar con semillas nobles de parte del cielo, asignadas con una asignación gubernamental. Todas nuestras niñas, todas nuestras jovencitas que van a ser el depositario de una gracia. Amado, esto tiene que ser rigurosamente administrado. Por eso yo a ti que eres padre, a ti que eres madre, lo que no puedas enseñar verbalmente, por favor, dobla tu rodilla ante el Señor. Cuando tus hijas no te quieran escuchar, que tus rodillas sean más potentes que tus palabras sobre ellos, para que Dios pueda concretar la causa eterna en cada uno de ellos. Termino con esto. Yo sé que ya he dicho 3 veces que voy a terminar. Es que cada vez que muevo la pantalla me aparecen más cosas. Parece que alguien me vino a escribir alguna otra cosa aquí. El que ha sido establecido entonces en esta luz admirable está destinado a ser un ejemplo en todo lo que hace y ejercita. No hay espacio para la imprecisión por causa de estar llenos de esa luz. Por eso el apóstol Santiago, cuando él declara y dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. El que ha sido establecido en esta luz admirable está destinado a ser un ejemplo en todo lo que hace y ejercita. No hay espacio para la imprecisión por causa de estar llenos de esa luz. Jesucristo, por su propósito eterno para las personas, nos hará enfrentar desafíos donde no podemos fallar en representarle. Su persona debe ser vista con claridad en nuestro desarrollo diario. Amado, no podemos hipotecar por una chiquillada, por una inmadurez. Amado, por favor, no te puedes dar el lujo. No nos podemos dar el lujo de tener un día de pataleo. No, amados, niégate a eso, porque puedes afectar tus generaciones. No te puedes dar el lujo de golpear la mesa, de gritar y de mandarlos a todos a freír monos al África. Puedes afectar tus generaciones si te sales de tus casillas. Jesús pone un ejemplo y dice en Mateo capítulo 25, 14, pone un ejemplo que es determinante. Él dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Y después continúa la historia, ¿no? Es una historia un poco larga, que es la historia de los talentos, que a uno le entrega 5, al otro le entrega 2 y al otro le entrega 1. Y voy a parafrasear la historia. Amado, Cristo te ha dado y te ha compartido de su sacerdocio. El sacerdocio son sus bienes. ¿Cómo tú estás administrando su sacerdocio? ¿Cómo lo estás haciendo? Creo, amado, que nuestra iglesia ha sido rigurosa para enseñarte a ser un padre y una madre. Creo que hemos invertido estos 10 años en matrimonios, hermano. Hay gente que no viene a matrimonio, pero yo espero que no llegue el día que esos matrimonios me vengan a pedir una ayuda con sus hijos cuando no han estado aquí, cuando nosotros le hemos exhortado a cómo usted debe dirigir a sus hijos. Eso lo hemos enseñado. Hemos enseñado cómo tú te debes comportar con tu esposo, cómo te debes comportar con tu esposa, cómo debes tratar a tus hijos, cómo debes tratar a tus nietos. Hemos enseñado estos 10 años todo aquello. Espero que no llegue el día que tú me digas: ore por mis hijos. No, yo voy a orar por ti para que tú aprendas y tus hijos vean en ti un ejemplo digno de imitar, digno de sacar adelante, porque tú eres el máximo ejemplo en esa casa. La casa donde tú estás, tú eres el máximo ejemplo. A mí tenme para los retos, ¿no? Voy a hablar con el pastor a ver qué me puede decir para poder ayudarte en algo. Ahí sí, tú habla conmigo, pero no me mandes a tus hijos. Aunque yo a tus hijos les enseño. Porque cada vez que estamos aquí les estamos enseñando y les estamos instruyendo, sí. Pero el principal personaje que deben admirar eres tú como padre y tú como madre.
Yo no quiero ocupar el lugar que te corresponde a ti. Yo voy a ser un padre espiritual para ti. Sí, lo voy a hacer. Y voy a estar comprometido con esa causa, sí. Pero cuando yo vea que tú te has invertido en los tuyos, cuando tú has hecho lo que debías hacer como padre y como madre. Por eso el apóstol, el sumo apóstol, aquí Jesucristo, él dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amado, los bienes del reino están para ser entregados a todo aquel que quiera. La Biblia dice que entregó a uno 5, a uno 2 y a otro 1. Y hubo uno que no dio el fruto. No porque no podía, sino que porque fue perezoso, inconsecuente. Fue desagradecido. No fue una persona confiable. Nosotros los que administramos el sacerdocio del Señor, amado, yo no necesito decirte a ti todos los días lo que debes hacer. La palabra de Dios a ti te imputa cuáles son tus asignaciones diarias, como hombre, como mujer, como padre, como esposo, como amigo, como trabajador, en la asignación que Dios te haya dado. No pases por alto, por favor, aquellas cosas que te pueden traer un desastre fenomenal al poco andar. La manera en cómo el mundo interpreta tener la luz es muy distinto a lo que Jesús dice acerca de la luz. La luz que poseemos, que recibimos de Jesucristo, es la eficacia para funcionar y solucionar lo que otros no pueden ni quieren. Y esto está directamente asociado a la sabiduría que se nos ha sido impartida. Amado, este año necesitas enfrentarlo con excelencia. Necesitas ser excelente este año. Este es un año de excelencia, donde los que van a destacar son aquellos que son excelentes en todo, excelentes en su tiempo, excelentes en llegar. Mira, amado, si tú eres una persona que trabaja para alguien, espero que tú estés llegando a tiempo a ese trabajo. Muchos trabajos se pierden, no porque la persona no sea virtuosa en lo que hace, sino que es indisciplinada en cuanto a sus horarios. Usted recuerda que la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice que Dios venía a buscar a 10 vírgenes y al final, ¿cuántas se fueron con él? Y se fueron y se quedaron 5. ¿Por qué se quedaron 5? Por la indisciplina de no tener sus lámparas encendidas. ¿Y sabe qué significa tener lámparas encendidas? Es que la palabra de Dios encienda tu ser. Solo la palabra de Dios puede encender tu ser. Lámpara es a mis pies tu palabra. El día que venga la calamidad a tu vida, ¿con qué recurso lo vas a enfrentar? ¿Cuál va a ser el sacerdocio que vas a ejercer delante de una crisis? Yo recuerdo cuando Josafat tenía que enfrentar a 3 naciones. Y los ejércitos de esas 3 naciones, ¿cierto? Eran Moab, Edom y Amón, si no me equivoco, de los montes de Seir. Dicen que eran 3 naciones poderosísimas. Dicen que eran como langostas en el campo de batalla. Y Josafat quedó helado, quedó pasmado. Pero vino un profeta y le dijo, no temas, solamente di esto, glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Solamente di eso y tú vas a ver la batalla ganada. ¿Sabe cuál es el tema? Que cuando tú ejerces el sacerdocio de acuerdo a lo que Dios te imparte, la victoria siempre está ganada. No importa cuántos se puedan levantar contra ti. No importa lo que sucede este año. No importa las situaciones que se levanten. La excelencia en ejercer el sacerdocio es determinante para tus victorias. Por eso el día de hoy, al terminar en esta mañana, recordemos que hemos sido llamados y sacados desde una posición infértil, infructuosa y vana, que estaba asociada a la ceguera que teníamos, estando en la oscuridad en la cual vivíamos. Hoy hemos sido sacados de esas tinieblas y trasladados al reino de la luz de su amado Hijo. Amén.